Bueno, ahora vamos a seguir con el siguiente panel. Se va a tratar el tema de blockchain en la Facultad de Ingeniería, en donde se va a hablar de certificación, interoperabilidad y sostenibilidad. Para eso contamos con la presencia de Guzmán Llambias, quien es arquitecto de software con más de 10 años de experiencia. Después tenemos a Sebastián Pandolfi, y que es egresado también de la FIN, y Pablo Blanco, ingeniero en computación. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Y bueno, hoy la idea, como bien decían, presentarles con Seba y con Pablo un poco lo que venimos haciendo. ¿No está apareciendo? Ahora sí. Contar un poquito de lo que estamos haciendo en la Facultad de Ingeniería respecto a investigación en blockchain, ¿sí? Y bueno, para contar un poquito algunos números, la FIN hoy tiene unos 1.700 ingresos mensuales de estudiantes en computación, hay aproximadamente 7.000 activos, hay 5 carreras asociadas y 10 especialidades y posgrados. Y bueno, y es el Instituto de Computación, el instituto que se encarga de formar académicamente a estos estudiantes y también se encarga de todas las tareas de investigación, extensión y asesoramiento en informática. Hoy día hay 15 grupos, ¿sí?, que conforman el INCO y 2 de ellos son GSI y el LINS, que son los que estamos trabajando con la tecnología blockchain. GSI es lo que tiene que ver con seguridad y formalización y el LINS es lo que tiene que ver con interoperabilidad y arquitectura de software. Seba y yo integramos el grupo LINS y Pablo está trabajando con el grupo CSI. Entonces, nosotros trabajamos en interoperabilidad, pero bueno, ¿qué es un poquito interoperabilidad en blockchain? Ya tenemos diferentes charlas de blockchain, avancemos un poco. Hoy día, como ustedes saben, hay cientos de blockchains ahí en la vuelta y están montadas sobre estas blockchains diferentes aplicaciones y hay varios millones de dólares que están funcionando, negocios de varios millones de dólares, ¿sí? Sin embargo, la blockchain tiene una limitante y es que las blockchains son como islas, ¿sí? Son silos de información donde la interoperabilidad no es algo nativo en ellos, o sea, no es como los sistemas tradicionales que ustedes pueden ir y consumir mediante una API REST o contra un endpoint y comunicarse. Las blockchains no pueden por sí, generalmente, salvo raras excepciones, comunicarse con otros sistemas u otras blockchains. Entonces, si tenemos islas, ¿por qué no hacer puentes? ¿Sí? Puentes entre las blockchains. Y bueno, esto fue lo que empezaron a hacer algunos de los principales proveedores de soluciones de interoperabilidad. Sin embargo, sufrieron pérdidas millonarias en algunos de los casos por problemas de diseño, temas de seguridad, bugs y demás. Entonces, desarrollar una solución de interoperabilidad tiene sus complejidades y sus costos, ¿sí? Es así que, bueno, en el LINS tenemos 3 áreas de investigación. Una, el diseño de un framework basado en patrones de diseño que ayuden a arquitectos de software a diseñar las soluciones de interoperabilidad. Después tenemos una que es asociada a la formalización de un protocolo de interoperabilidad que está en vías de querer ser estandarizado, que es el SATP para transferencia de tokens. Y por último, lo que estamos trabajando es interoperabilidad de indicadores sustentables entre blockchains. Sí, claro. Bien, un poco este es el equipo en el cual estamos trabajando, ¿sí?, en interoperabilidad en blockchain. Y vamos a empezar por el primero. El primero es el framework, ¿sí?, para facilitar el desarrollo de soluciones de interoperabilidad. Y ahí lo que estamos proponiendo es un framework que está enfocado a patrones de diseño. Así como tienen ustedes patrones de diseño en orientación a objetos, integración de sistemas, SOA y demás, bueno, estamos proponiendo un catálogo de patrones, ¿sí?, para facilitar esta tarea. Después estamos proponiendo guías de decisión que nos sirvan para, ok, ¿cuándo uso este patrón? ¿Cuándo uso este otro patrón? Luego, los patrones los formalizamos, ahora vamos a ver un poquito para qué. La idea es proveer una solución, una implementación de referencia para que desarrolladores y arquitectos tengan una guía de, bueno, ¿cómo implementamos esto? ¿Sí? Y por último, la idea es aplicar todo este framework a escenarios de uso lo más reales posible. Entonces, bueno, acá lo que tenemos es el catálogo. Este es el catálogo, son 6 patrones de diseño que entendemos ayudarían a los arquitectos a diseñar estas soluciones de interoperabilidad. Uno de ellos, el que proponemos, es el Temporal Transfer Pattern, que la idea es, bueno, mover temporalmente un token o un asset de una blockchain a otra, usarlo en esa blockchain y después retornarlo, ¿sí? Bueno, los patrones, un poco lo que este patrón ofrece guías de, bueno, qué cosas tener en cuenta, pros, contras y demás.
Lo especificamos usando un template tradicional de patrones, ese que dice, tengo un contexto, un problema, una solución, cuáles son los beneficios, consideraciones a tener en cuenta y bueno, dame algún ejemplo de uso, ¿sí? Y están especificados en lenguaje natural para que, bueno, se entiendan por los desarrolladores y en general. Sin embargo, los patrones especificados en lenguaje natural tienen un problema, así como les pasa con los requerimientos. Ustedes especifican requerimientos y son ambiguos, a veces algo no queda claro, se malinterpreta por el desarrollador. Entonces ahí es donde entra la parte de formalización, ¿sí? Para darle un poquito más de rigurosidad, ¿sí? Y dejar claro las ambigüedades, que no hayan malinterpretaciones, y además formalizar algo que nos permite es probar dos propiedades que son fundamentales en las soluciones de interoperabilidad. Propiedades de safety y propiedades de lo que se llama como liveness. La primera, informalmente lo que dice es, cosas malas no van a pasar, ¿sí? No va a pasar nada malo por ejemplo, mover tokens de un lado a otro. Y la de liveness lo que implica es todo lo bueno eventualmente va a pasar. Un ejemplo de safety puede ser que si yo bloqueo un token en una blockchain de origen, yo no puedo mintear un token en la blockchain destino si previamente no lo bloqueé o lo destruí en la blockchain origen, ¿sí? O sea, para darle cierta consistencia al sistema. Y el liveness lo que implica es, bueno, si yo bloqueo un token o destruyo un token en una blockchain origen, eventualmente voy a mintearlo en la blockchain destino. Bueno, trabajamos en la implementación de referencia de 3 de estos patrones, lo hicimos en algunas blockchains, ¿sí? Y ahora los próximos pasos es terminar de formalizarlos, nos queda ahí trabajo. Queremos hacer una encuesta para validar estos patrones, lo hicimos una validación muy chiquita, pero nos pusimos algo un poquito ambicioso y queremos validarlos a escala global, entonces ahí van a ver que les vamos a pedir un poquito de ayuda. Y después aplicar el framework en usos reales, ¿sí? Entonces esto era lo que les quería comentar del framework. Después les voy a comentar de formalización, donde acá está trabajando una compañía que es Caro, y después Ramiro ahí se está sumando, que está por ahí, que es la formalización de SATP, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, SATP es un protocolo que intenta hacer es una especificación que intenta hacer una propuesta de estandarización, así como pasa con web service y demás, y IETF es propuesta por IETF, que son los mismos que proponen HTTP e IP. Es un trabajo que estamos haciendo con la Universidad de Portugal, ¿sí? Y básicamente lo que propone este protocolo es, tengamos un gateway asociado a una blockchain que sepa cómo comunicarse con ella, que sepa mandar transacciones, escuchar eventos, ¿sí? Cada blockchain va a tener un gateway asociado. Y después el protocolo lo que dice es, bueno, ¿cómo se comunican esos gateways? ¿Cómo se comunican manteniendo justamente las propiedades estas de safety y liveness correspondientes? El protocolo brevemente lo que hace es bloquea un token en origen, después lo mintea en destino, después lo quema en origen y después se lo asigna a un usuario. Pero el protocolo está especificado, hay herramientas que lo implementan ya de la industria, ¿sí? El asunto es que le falta, para dejarlo un poquito más robusto, es que pensamos, bueno, vamos a formalizarlo. Perdón. Y bueno, acá brevemente, ¿cómo lo formalizamos? Lo llevamos a una máquina de estados, eso automáticamente generamos una especificación formal en un método de formalización, que después lo modificamos para agregarle las propiedades estas de safety y liveness que les decía, y después se le damos a un probador, a un prover, que se encarga de todo, de demostrar matemáticamente que las propiedades que definimos están correctas. Y eso es un poco el kit de esto, porque esa es la potencia y la fuerza, porque nosotros demostramos matemáticamente que el protocolo cumple con determinadas propiedades que son fundamentales para las soluciones de interoperabilidad. ¿Y por qué? Bueno, dar robustez al protocolo. ¿Cómo? Explicitando las interacciones. Cuando empezamos a trabajar había cosas que eran medio ambiguas, entonces eso ayuda al protocolo a ser más explícito y que el desarrollador no tenga que inventar o interpretar. Y bueno, y demostramos matemáticamente esas propiedades, ¿sí? ¿Cuáles son los próximos pasos? Lo especificamos, demostramos algunas propiedades de safety, vamos a seguir demostrando propiedades de safety y queremos avanzar en las propiedades de liveness. También, ¿qué pasa cuando se cae un gateway? Y bueno, y después intentar de formalizar diferentes ataques de seguridad, ver si, bueno, el protocolo lo soporta, ¿no? Y formalizar, ¿no? Demostrar matemáticamente que eventualmente sí. Bueno, ahora los dejo un poco con Seba. Buenas tardes, soy Sebastián Pandolfi, hice mi tesis de grado en interoperabilidad con Guzmán, específicamente en interoperabilidad entre blockchain públicas y privada,
para conectar Hyperledger Fabric con Ethereum, que estuvo muy bueno. Y actualmente estoy haciendo la maestría de posgrado, perdón, enfocado en indicadores ambientales. Pues vemos que es algo que está utilizando mucho la blockchain para proyectos de sustentabilidad. Entonces queremos ver cómo podemos aplicar todo esto que estuvo comentando Guzmán para este caso puntual. Entonces algo que interesa mucho es las diferentes formas como se pueden modelar estos indicadores ambientales en blockchain. Puede ser con NFT, FT, Smart Contract, dependiendo del caso de uso. Y también qué mecanismos específicos se pueden utilizar para interoperar estos indicadores entre distintas blockchains. Esta maestría está en conjunto con la industria, más en concreto con Sincronía, que es una startup enfocada en empresas y organizaciones de triple impacto. Esto significa que además del impacto económico y social, también tiene que tener un impacto ambiental, por eso el triple impacto. Y también con Pixis, que es una contraparte, que Sincronía es parte de Pixis. Entonces lo primero que hicimos al arrancar este trabajo fue un rápido review de la literatura actual, pues no queremos reinventar la rueda ni hacer algo que ya existe. Entonces lo primero es analizar la literatura existente y ver qué ya se hizo. El objetivo que nos planteamos es entender cómo se modelan y registran estos indicadores y también si ya existe alguna solución actual de interoperabilidad para estos indicadores ambientales. Y algo que nos llamó la atención cuando hicimos este rapid review es que estos indicadores ambientales se enfocan en unos sectores bien específicos, sobre todo lo que es agricultura, energía, supply chain, todo lo que es trazabilidad y se utiliza un montón, y por último en la manufactura. Nos hicimos 6 preguntas en el rapid review. Ahora lo que quiero hacer es resumir muy brevemente un poquito a qué conclusiones llegamos con este rapid review de lo que existe actualmente. La primera es qué indicadores se registran en la blockchain. Y acá podemos encontrar, dependiendo de la industria, más o menos lo que importa para cada uno de los casos. Entonces, por ejemplo, en lo que es agricultura se registra pesticidas, nutrientes del suelo, salud del cultivo. Ya en todo lo que es más manufactura, lo que importa mucho hoy en día es las emisiones de carbono, créditos verdes, créditos de carbono. Eso hay mucho en conjunto con la Unión Europea, había mucho material de la Unión Europea que están trabajando en esto. Y también en otros casos, por ejemplo, todo lo que es supply chain, lo que importa es la trazabilidad para poder después demostrar al consumidor final que se cumplió con esa certificación ambiental y darle un valor agregado al producto. Básicamente lo que se intentaba en muchos de estos casos era cómo poder darle un valor agregado a nuestro producto, haciendo que el consumidor esté dispuesto a pagar un extra, porque está garantizado por la blockchain que nosotros seguimos buenas prácticas ambientales. ¿Cómo se modelan en la blockchain? Bueno, acá encontramos un poco de todo, depende mucho del caso de uso. Algo muy interesante es la posibilidad de almacenar datos off-chain, por ejemplo con IPFS. Entonces utilizamos IoT, Internet of Things, para capturar mucha cantidad de datos. Y esta cantidad de datos sería muy caro guardarla en la blockchain. Entonces lo que se hace es guardar un registro, un hash de dónde están guardados esos datos off-chain. Y en la blockchain únicamente lo que queda guardado es esa dirección a donde se interese ir a buscar esos datos, hay que ir a buscarlos. Esto es la verdad un enfoque muy interesante que tiene mucho potencial. Después otro enfoque que vimos muy seguido es el tema de los NFTs con metadata ambiental. Entonces en el NFT, vos lo que por ejemplo en el caso de un crédito de carbono podés decir cuándo se emitió, dónde, qué tipo de emisión se hizo. Todo eso, la ventaja que le da al productor es que tiene esa metadata más específica y no simplemente un token fungible donde todos son iguales, y puede darle un poquito más de valor tener datos más específicos. Y por último, algo más reciente, está bueno, es el tema de Digital Twins, que es básicamente replicar algo que existe en la realidad en la blockchain. Entonces podría ser un molino de viento, vos tenés tu molino de viento en la blockchain y vos podrías tener una acción, un porcentaje, invertir en ese molino y lo que se va generando en el molino se va atribuyendo para todos los que son parte o de dueño de ese molino de viento. Eso está súper interesante si se logra hacer bien una buena implementación, porque te permite replicar algo del mundo real con el mundo virtual. Otra pregunta interesante es ¿para qué se registran estos indicadores en la blockchain? Que es básicamente qué valor le da al productor utilizar la blockchain en vez de una base de datos tradicional. Entonces acá lo que vemos mucho es el tema de transparencia y trazabilidad. Básicamente esto es una propiedad innata de la blockchain, que al utilizar blockchain le da este beneficio al productor. Esto se utiliza mucho para lo que es cumplimiento regulatorio, para scores de sostenibilidad,
para poder decir, ok, yo estoy haciendo las cosas bien y tengo una forma de probar que estoy haciendo las cosas bien. No es simplemente confiar en mi palabra, sino todo lo que hago está registrado en la blockchain y lo puedo probar. Y otro caso de uso que está muy bueno es el tema de automatización con smart contract. Si vos tenés todo esto en la blockchain, podés poner reglas de negocio que si se cumplen determinadas condiciones, se ejecuta determinada acción. Entonces, si más del 90% de la energía de una empresa que se consume es de energías renovables, se le da un bono, un crédito o lo que sea a esa empresa por haber cumplido con esta reglamentación. Y esto no depende de ningún tercero confiable ni nada porque está directamente en la blockchain. Y por último, obviamente, tiene menor intervención humana y mayor confianza en la solución. Esto un poquito de qué soluciones existen hoy en día para interoperabilidad. Son Toucan, Flow Carbon, Moz y Carbovalent. No voy a entrar muy en detalle en esto, pero lo que sí encontramos es que todas ellas tienen algunas falencias o lugar de mejora. Son soluciones que en general están bastante verdes, no son muy robustas y tampoco, o sea, tienen mucha trayectoria, digamos. Entonces lo vemos como un lugar que tiene bastante para explorar e investigar. ¿Cómo se aborda la interoperabilidad generalmente? Un poquito lo que ya comentó Guzmán. Lo que está bueno es utilizar protocolo de comunicación y bridge. Ahí están algunos estándares parciales de datos de cómo se debería hacer esta interoperabilidad. Pero lo que sí es interesante es que se requiere la coordinación semántica más allá de la técnica. O sea, la interoperabilidad técnica hay soluciones, pero en lo que es semántica queda mucho por explorar. Que con lo que me refiero a semántica es cómo conciliar los datos entre distintas blockchains. O sea, yo estoy registrando los datos de indicadores ambientales en una blockchain, vos en otra, pero cada dato en distintas blockchains puede tener distintos significados. Entonces, ¿cómo hacemos para conciliar para que signifiquen lo mismo en distintas blockchains? Y por último, ¿qué desafíos específicos se plantean en esta interoperabilidad? Descubrimos que hay muy alta heterogeneidad entre las distintas estándares y metodologías. No hay ningún como puede ser en REST, que es el estándar de la industria. Acá hay mucho para desarrollar. Hay mucha dificultad para estandarizar activos ambientales, porque dependiendo del caso de uso, se usan muchas distintas maneras para modelarlo. Entonces esto genera mucha dificultad luego en la interoperabilidad. Y por último, este riesgo de la pérdida semántica al interoperar puede ser de mucha importancia, porque si yo me esforcé en tener todo en la blockchain registrado de determinada manera, no quiero que al pasar a otra blockchain eso pierda ese sentido y ese valor, ¿no? Y un poquito los próximos pasos, porque esto fue el reglamento del estado del arte, ahora continuaría mi maestría, que sería diseñar una solución de interoperabilidad aplicada a proyectos sustentables, hacer una evaluación teórica y práctica de la propuesta con la industria, que esto sería con la empresa Sincronía, y por último aplicar el caso a la industria. Y ahora los dejo con Pablo, que va a hablar un poquito de seguridad. O sea, es descentralizada, pero en general no se usa Bitcoin. Es descentralizada, como casi todas las blockchains, pero en general no se utiliza Bitcoin por tema de costos y de infraestructura. Acá lo que se usa generalmente puede ser Ethereum, Polygon, Solana, por un tema de practicidad de desarrollo. Eso queda validado igual que en cualquier blockchain. Pero podemos dejar un lugar esto para preguntas al final, así dejamos al compañero. Gracias. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Pablo Blanco. Yo quería hablarles un poco de seguridad en blockchain. Básicamente lo que vengo a exponer hoy es el resultado brevemente de mi trabajo de posgrado en la maestría de seguridad informática en el CEPAP de la Facultad de Ingeniería. Y bueno, un poco lo que venía a hablar es, acá vemos a los componentes del grupo de seguridad. Carlos está presente inclusive. Y Fernanda es básicamente un trabajo previo hecho por ella, es la derivación en mi trabajo. Ella hizo un estudio de la privacidad en blockchain en un modo bastante holístico y genérico, estudiando diferentes patrones de cómo implementar privacidad en blockchain. Y mi trabajo en particular es una especificidad de eso en un tópico que, bueno, les presento ahora. Básicamente, mi trabajo está relacionado a, bueno, a cómo emitir certificados académicos en blockchain, pero teniendo en cuenta, obviamente, la problemática que está relacionada a lo que es la privacidad de los datos del estudiante en general. Y bueno, básicamente es una problemática que incluye diversos actores, ¿no? Como son los estudiantes, por un lado, dueños de la información, y por otro lado empresas que pretenden, por ejemplo, hacer la validación de esos títulos, ¿sí? Por ejemplo, el momento, no sé, de ir a ocupar un cargo como médico, bueno, yo tengo que poder certificar
que soy propietario del título de médico, por decirlo así. Eso presenta diversos problemas que ya calculo que todos conocemos, que son las posibles falsificaciones de títulos que se dan a menudo, las demoras burocráticas en lo que es la tramitación de un título por toda la intervención manual y de las personas que hay en ese aspecto, y las verificaciones, como les decía, que se suman a lo que es la parte de falsificación. El hecho de poder que yo verificar mi título puede llegar a ser un proceso lento y vetusto de alguna manera. Básicamente, en esa problemática vemos que la blockchain, obviamente, por su carácter de instantáneo y su inmutabilidad, presenta una solución a esta problemática, ¿no? El problema que tenemos es que al digitalizar toda esa información, caemos sí o sí en un marco que está relacionado a lo que es la privacidad y la protección de los datos de las personas, en donde entran normativas como la GDPR europea, o la Ley de Protección de Datos, la 18.331 acá en Uruguay, que bueno, básicamente nos obligan a cumplir con ciertas normativas, obviamente, al momento de manejar la información. Entonces el objetivo, a grandes rasgos, era poder diseñar un sistema que permita la creación, el almacenamiento y la verificación de certificados académicos en blockchain, asegurando la trazabilidad, la privacidad y el control de acceso. ¿Por qué digo control de todas estas propiedades, digamos, de seguridad? Hicimos un relevamiento, un estudio del estado del arte de distintas soluciones a nivel internacional, en Argentina, en Brasil y en otras partes, donde vimos cómo esos países atacaron este problema con este tipo de soluciones, ¿no? El hecho de poder emitir estos certificados en blockchain. Luego de haber hecho ese estudio, llamémosle aplicativo de cada uno de esos países, lo que empezamos a hacer es el estudio tecnológico en sí de qué tipo de blockchain utilizar para resolver este problema. Saben que hay blockchains públicas, permisionadas, semi-permisionadas, y bueno, una de las variantes que teníamos nosotros que contemplar era el hecho de tener distintos tipos de actores que están involucrados en la cadena de emisión, edición de un certificado y demás. Y por eso fuimos por el caso de Hyperledger Fabric, que es una blockchain privada que nos permite implementar este caso de uso. Haciendo obviamente un especial énfasis en cumplir con los temas de privacidad por diseño, ¿sí? Y las leyes desde acá a Uruguay, y bueno, cumplir con el estándar europeo, que son leyes o normativas bastante similares. O sea, si aplicamos acá el concepto, podemos llegar a aplicarlo en Europa. Algunos aspectos claves, esto ya no voy a entrar en mucho detalle, pero acá se mencionan, por ejemplo, el hecho de que Hyperledger Fabric viene con algunas características nativas que nos permiten, por ejemplo, si yo tuviera, por ejemplo, en mi sistema funcionando distintos sistemas de BLIAs o distintos tipos de actores, bueno, yo puedo manejar colecciones privadas de datos donde, inclusive a nivel de una entidad, llamémosle el certificado, donde yo tengo distintos tipos de datos, puedo decir qué actores dentro del sistema tienen acceso a esa información o no, y se logra implementar una forma bastante granular de representar esa información. Otro problema era el control de acceso, donde ahora vamos a ver un diagramita con los actores. Básicamente tengo distintos tipos de roles dentro de esa cadena, como les comentaba, y bueno, tengo que garantizar permisos para una especie de admin, alguien que escribe los certificados y alguien que es capaz de leerlos o verificarlos, sin tener acceso en sí a la información. La auditoría integrada obviamente es algo que se atacó desde el vamos, y bueno, y el mecanismo de verificación básicamente es, el problema que tenemos ahí es que no podemos obviamente dejar los certificados en el ledger principal, por más que la red sea privada, por un tema de que no estaríamos cumpliendo con principios de privacidad, ¿sí? Y normativa. Entonces lo que se hace ahí es se usa un mecanismo off-chain, donde en el ledger principal de Hyperledger se guardan hashes referenciales de los certificados. O sea, son operaciones criptográficas que hacemos sobre la información del certificado y se guarda esa referencia en el ledger. Después, en la parte off-chain, lo que tenemos es ese certificado en sí con la información a proteger o privada, digamos, del usuario. Acá un poco una muestra muy por arriba de lo que son los actores, y lo que hicimos fue adaptarnos básicamente a GDPR, que define 4 actores bien claros,
que son el data owner, que en nuestro caso son los estudiantes, quienes son básicamente los dueños de la información, ¿sí? Son las personas cuya información queremos proteger. Después tenemos el data processor, que es el que se encarga de manipular los datos de alguna forma, que en este caso serían las BDLIAs, emitiendo certificados, modificando información de certificados, etc. El data controller, que básicamente es quien gestiona las políticas de la red, o sea, en este caso el CSU, que era el cliente planteado para eso, podríamos considerarlo como una especie de administrador de la red, ¿sí? Y después el receiver, que serían empresas o instituciones que quieren validar certificados de los estudiantes, justamente. Acá es un poco difícil de dilucidar, pero bueno, básicamente lo que tenemos en verde son los distintos tipos de actores que les mostraba recién, y esto es un diagrama de arquitectura que muestra muy a grandes rasgos los tres componentes principales desde el punto de vista arquitectónico, ¿no? Que es, el principal es un gateway, que básicamente recibe todas las solicitudes y está conectado tanto al mecanismo off-chain, donde se guardan los certificados en sí con la información privada, y el ledger principal, que es el que ven abajo, donde tenemos todo lo que es auditoría de acceso, o sea, todas las maniobras que se pueden realizar sobre un certificado, las políticas de control de acceso inclusive, porque yo tengo un permiso X para alguien que quiere verificar un certificado, y por ejemplo al usuario estudiante le quiero dar privilegios de poder modificar la información, inclusive garantizarle el derecho al olvido, ¿sí? Que es una de las partes de la normativa. Y después, bueno, interactúan entre sí. O sea, ese último globo que está más abajo, que dice blockchain, contiene un montón de cosas, ¿no? Contiene, por ejemplo, las colecciones privadas de datos, contiene los smart contracts de Hyperledger, está toda la política en sí, y toda la complejidad más grande está metida ahí, digamos. Un poco lo que son logros del trabajo, creo que se logró implementar una solución que da una resolución al problema, garantizando la trazabilidad y la seguridad, los varios principios de seguridad que quisimos aplicar ahí, y también respetando la normativa, más que nada las dos normativas relacionadas a protección de datos. Algunos desafíos que quedan planteados son, por ejemplo, el derecho al olvido, que bueno, dado que estamos trabajando en una blockchain y seguimos manteniendo la característica inmutable de esa blockchain, por más que nosotros guardemos hashes referenciales de la información privada, siempre puede haber un nexo, digamos, entre una cosa y la otra. Entonces, por más que yo elimine la información del certificado, la información privada de un usuario de la parte de off-chain, digamos, en la blockchain siempre tengo una referencia a eso. Y eventualmente, con buena capacidad de cómputo y con tiempo, puedo llegar a calcular de quién se trata esa traza que queda en el ledger principal. Otro desafío es la escalabilidad de esto. Nosotros lo planteamos la solución para contemplando, por ejemplo, más de una institución educativa y una BDLIA, pero bueno, sabemos que el hecho de que tener, por ejemplo, lo que estaban presentando ellos de interoperabilidad y demás, es un desafío a tener en cuenta al momento de que no todas las instituciones trabajan de la misma forma y manejan sus datos de la misma manera. Y bueno, y otra cosa planteada son los costos operativos de implementar una solución de este estilo a nivel, llamémosle nacional, o como se quiera plantear. Digo, porque es una cosa a evaluar y tener en cuenta. Por último, eso mismo, los próximos pasos que se detectan del trabajo están en sí la integración con distintos sistemas de BDLIAs, poder implementar interfaces ya sea para estudiantes o verificadores que quieran hacer uso de ese gateway, ¿sí? Pero con una interfaz un poco más amigable capaz. El uso de módulos de hardware seguro, que Hyperledger es una cosa, Fabric es una cosa que tiene ya implementada en forma nativa y que podría de repente el día de mañana llevarnos a que esos estudiantes o esos verificadores interactúen con la red en base a certificados, pero bueno, por ejemplo con la cédula o algún otro mecanismo de verificación. Otra cosa que queda en el tintero son las pruebas de cero conocimiento para ver cómo poder resolver el problema que hay en cuanto al derecho al olvido, ¿sí? Y bueno, y una cosa que creo que es interesante es que basado en ese estado del arte, por ejemplo, que hicimos en Brasil, ellos tienen hace años ya la obligatoriedad de que cualquier certificado académico que se emita en el país
tiene que sí o sí tener su reflejo en una blockchain, ¿sí? Entonces, la conclusión final, ahí ya me despido, es que es importante, digo, más allá de lo que es la tecnología y cómo se implementa determinada solución, el tener un acompañamiento que esté abogando, digamos, en cuanto a, bueno, tiene que haber leyes que obliguen de repente a determinadas soluciones y que acompañen también lo que es el avance tecnológico. Yo lo dejo por ahí. Bien, yo les había adelantado un poquito que íbamos a buscar ahí cosas que estábamos haciendo, ¿sí? Y una de las cosas que estamos haciendo es queriendo validar patrones. Entonces acá es donde empiezo a tirar el chivo y digo, che, estamos buscando oportunidades de colaboración, ¿sí?, con la industria. Oportunidades de colaboración que nos permitan a nosotros, los patrones, por ejemplo, los validamos con una comunidad muy chiquita, a nivel experimental, de 6 personas, pero ahora queremos masificarlo, ¿sí? Ver qué opina la comunidad blockchain en general, porque eso es un poco lo que trata. Es bastante desafiante y por eso es que, bueno, buscamos, si se pueden acercar todos aquellos desarrolladores blockchain, arquitectos, diseñadores y demás, nos ayuden a completar esta encuesta para, bueno, ver si estos patrones efectivamente ustedes los reconocen, alguna vez lo vieron, y bueno, qué tan usables, a ver, les parece que van bien, no van bien, los usarían, los recomendarían y demás, porque eso nos da enorme resultado para nuestro trabajo. Y por último, el framework que estamos proponiendo, lo que queremos es que no quede en espacio simplemente teórico, sino que poder aplicarlo en algún caso de uso real de la industria, ¿sí? Entonces ahí estamos abiertos también a colaborar, y aquellos interesados en que quieran, bueno, conocer un poquito más y tengan interés de, bueno, exploremos un poco porque esto capaz que me sirve, nada, escriban nomás y charlamos un poquito del tema, ¿sí? Eso específico a lo que hacemos. Después hay oportunidades de colaboración más generales, si hay interés en proponer proyectos de grado, asesoramiento y consultoría en alguno de estos temas que estamos proponiendo, capacitaciones, o simplemente, bueno, hagamos laboratorios, probemos un poco esta blockchain o esta funcionalidad de esta blockchain o algo, estamos abiertos ahí a colaborar. Bueno, eso es un poquito todo lo que tenemos para presentar con Pablo y con Seba, así que nada, muchas gracias. Con respecto a la tokenización de los molinos que lo nombraron en un momento, ¿eso es algo que lo están manejando teóricamente o ya han hecho algún tipo de testeo para ver cómo funciona en la realidad? Sí, eso lo detectamos en el Rapid Review que hicimos de la literatura existente. No lo pasamos nosotros a la práctica, pero sí vimos que había varias soluciones que lo implementaban y que ya existía. Por lo que en realidad sería ver cómo lo hacen esos artículos, cómo lo hacen en otros lados, y ver de pasarlo acá a Uruguay, que obviamente es algo que está súper desarrollándose, el tema de molinos de viento, y podría hacerse. En Uruguay en particular no se hace actualmente, era en Europa estos que se analizaron. Bien. Gracias. Sí, ahí cualquier cosa, nada, quedamos en contacto si querés profundizar en eso, contar un poquito, estamos a disposición.